Eran las épocas de los pupitres de madera, de las carteras de cuero, de las tizas anchas y de los libros sin dibujos. El siglo XIX acababa de pasar el Ecuador y en estas calles de Quintanadueñas, a escasos kilómetros de Burgos capital, daba sus primeros pasos Saturnino Calleja. En pocos años se convertiría en un emprendedor, en una especie de visionario de la educación. Hizo una labor de verdadera difusión de la cultura cuando ciertas cosas que hoy parecen normales no lo eran. Creo que fue, y estoy dispuesto a argumentarlo, el personaje que probablemente más positivamente ha influido en la educación, en la cultura infantil y juvenil, no ya de Castilla y León, que también naturalmente, de España, de Hispanoamérica y de Filipinas. Sabemos que nació en Burgos el 11 de febrero de 1853, estamos hablando de un hombre del siglo XIX, que sus padres, su padre era de aquí de Quintanadueñas y toda la ascendencia paterna es de Quintanadueñas. Unos 20 años después se trasladó a Madrid, donde el padre puso un negocio editorial. Curiosamente, a los pocos años, su propio hijo le compró la editorial y entonces le dio otro sesgo, otro estilo, para dedicarse a la impresión de obras de tipo pedagógico fundamentalmente. Se la compra por 30.000 pesetas y además a su padre y a su madre les tiene que dar una renta vitalicia, una pensión vitalicia de 1.000 pesetas anuales a cada uno de sus progenitores hasta que fallezcan. La editorial rápidamente empieza a crecer. Calleja tiene muy claro lo que quiere conseguir. Tenía una instalación en Madrid, en la calle de la Paz, una instalación muy moderna, con entrada, vestíbulo, oficinas, talleres, almacenes, todo muy bien organizado y muy bien dispuesto. Hacía grandes tiradas de libros y luego las vendía pues, con un margen muy pequeño, con lo cual se conseguía que los libros se vendieran a bajo precio y fueran asequibles pues, para todos los chavales de la época. Hizo unos libros de pedagogía modernos, cuando en España, en las pobres escuelas, se decía tienen más hambre que un maestro de escuela, pasaba un frío espantoso y los libros estaban viejos, medio destrozados y eran anticuadísimos. Él hizo unos libros modernos, atractivos, llenos de dibujos, que en muchas ocasiones regaló de su propio bolsillo a las pobres escuelas de los pueblos españoles. Lo que hizo él fue contratar en aquel momento a los mejores dibujantes, con lo cual todas las ilustraciones, tanto de los libros de texto como de los cuentos, eran pues, maravillosas, con lo cual los niños tenían mucha atracción a la lectura por esos dibujos. Él tiene un lema cuando se dedica fundamentalmente al aspecto pedagógico infantil, que es a la infancia por la ilustración. Con ese ideario pronto liderará el sector de los libros de texto de los colegios, pero de forma especial centrará sus miras en los cuentos. Todos los principales autores de cuentos de la época, europeos o asiáticos, en este caso Las Mil y una noches, todos están en la editorial Calleja. Pero no solo cuentos, también libros para mayores, libros de una enorme variedad de temas, cocina, por ejemplo, pero luego historia, medicina, física, geografía. Revolucionó el tema de los diccionarios, los modernizó. En España, por lo visto, se hacían muy mal los diccionarios, parece ser. Por ejemplo, aparece, cosa que entonces era rarísimo, un diccionario de inglés entre sus obras. ¿Quién estudiaba inglés en aquella época en España? Y cuántos diccionarios se podían vender, pero lo hace de todo. Saturnino Calleja se ha convertido en el compañero de viaje de los más pequeños, pero los maestros, muy poco valorados en aquella época, verán también en él a un referente. Organiza la Asamblea Nacional de Maestros y es elegido de forma abrumadora como representante de los maestros al Congreso. Tras su muerte, la guerra civil será la que acabe con su editorial, aunque dichos como el de «Tienes más cuento que Calleja» ya han pasado a la historia. Siempre estoy buscando la ocasión de recordar, de resucitar la figura de aquel hombre que para mí es muy admirable. Si hay que rendir homenaje a hombres que hicieron un invento, también hay que rendir homenaje a hombres que llevaron adelante con su tesón y su esfuerzo una labor educativa que benefició ni se sabe a cuántos miles de personas que se formaron con sus libros.